is Christ's Y nuestro final tema public es message. el mensaje público final de Cristo, o el último mensaje público de Cristo. Y vamos a estudiar este, esta parte del capítulo con 4 encabezados, y el primero es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo, dice el versículo 31. Y el Señor Jesucristo evidentemente no estaba hablando de que este ya fuera el día del juicio final. Él no estaba queriendo decir que el mundo estuviera a punto de ser juzgado en aquel entonces. De hecho, un poco más adelante dice en el versículo 47, y si algún hombre oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y después se explica que el juicio es al final de los tiempos. Y aún así tenemos esas palabras, donde dice, ahora es el juicio de este mundo. Es un enunciado muy profundo y tiene aquí diferentes significados. Todos los significados los podemos discernir de forma muy sencilla. Ahora es el juicio de este mundo. Y necesito decirles también que Juan Calvino pensaba que la palabra juicio aquí, en este versículo en particular, era usado de forma positiva. Y es concebible porque la palabra griega aparece en la literatura clásica de forma positiva y negativa. Básicamente significa una decisión, la decisión de este mundo, según Calvino. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se traduce juicio aquí, normalmente, bueno, de hecho siempre más bien, y este pasaje sería la excepción si Calvino tuviera razón. De hecho, esta palabra siempre se utiliza de forma negativa en el Nuevo Testamento. Una condenación, una decisión en contra de algo, de alguien, un juicio, el juicio del mundo. Y yo creo que en este caso, sin lugar a dudas, eso es lo que significa un juicio. De otra forma, sería una excepción muy grande. Ahora es el juicio de este mundo. Y lo que Cristo quiere decir aquí es que el juicio se basaría en el Calvario. Todo mundo merece ser juzgado y condenado. Todo mundo se perdería y estaría lejos de la presencia de Dios y sería castigado por toda la eternidad. A menos que, a menos que Cristo haga expiación por ellos en la cruz del Calvario. A menos que estén bajo los beneficios de la muerte redentora de Cristo. A menos que Cristo haya muerto por ellos. Y esto es evidente porque ha habido una gran obra de salvación en sus corazones y creen en Él, confían en Él y le abrazan y dependen de Él, dependen del Calvario. Solamente ellos no serán juzgados, no serán condenados. Entonces, a pesar de que el juicio de este mundo no iba a darse todavía, lo que iba a suceder determinaría el juicio de cada uno de los individuos, ya sea que fueran a la perdición y fueran condenados o que o que fueran a ser salvos y librados. Entonces, todo dependía en si tenían redención, expiación en la cruz del Calvario. Y si hemos venido a Cristo, si hemos confiado en Él, entonces Cristo sí hizo expiación por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es uno de los sentidos de esta frase. Ahora es el juicio de este mundo. El juicio se determina por la cruz del Calvario y depende de si estamos incluidos entonces en esta muerte sustituta del Señor Jesucristo por pecadores. Y hay otro sentido aquí que claramente Cristo tiene en mente. No se olviden que Él era el Hijo de Dios. Cuando Él dice sus enunciados son profundos. Cuando Él habla, muy frecuentemente hay un significado claro y llano. Y a veces hay algo que claramente tiene como diferentes niveles, diferentes significados, diferentes capas de significado. Y otro significado de esta frase es que el mundo, en general, el mundo incrédulo, las personas que pedirían su muerte, por ejemplo, Poncio Pilato, que fue instrumento para
ordenar esto. Los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes que clamaban por la crucifixión de Cristo y el mundo incrédulo sería juzgado por lo que hicieron. Ahora es el juicio de este mundo, esta época, esta era, esta sociedad. Y se juzgaría lo que ellos querían hacer con Cristo y fueron juzgados. Y la nación de Israel en general fue juzgada no mucho tiempo después, en el año 70 después de Cristo, cuando se dio la destrucción romana de Jerusalén y del templo. Y Poncio Pilato tuvo un final muy desafortunado, y los principales sacerdotes y escribas y saduceos perdieron sus cargos y todo lo perdieron. Y todo su ministerio terminó, su orden terminó, si ustedes quieren. Ahora es el juicio de este mundo, y sin lugar a dudas esto incluye el juicio sobre los enemigos de Cristo y las personas a través de quien se llevó a cabo eso. Pero lo más maravilloso en lo que respecta a nosotros es su muerte expiatoria, su muerte redentora que libra a hombres y mujeres del juicio. Y hay otros aspectos también, pero solamente menciono estos dos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, es así Satanás, el príncipe de la potestad del aire, será echado fuera. ¿Echado fuera de dónde? Porque él todavía estaría vivo y activo por lo menos 2000 años más, pero fue echado fuera de su dominio, en particular sobre los gentiles, las naciones no judías. Ahora el Evangelio iría a todas partes, y las personas serían salvas y serían libradas, y esto sería de personas de toda tierra y nación, y serían escuchadas por Dios. Y Satanás perdería tanto de su poder, sería echado fuera de un control total. Y debido al Calvario, él sería echado fuera en última instancia cuando Cristo vuelva y le juzgue, y también a todo el mundo y a sus huestes satánicas. Ahora iba a suceder el evento que determina todo juicio en el día postrero. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y, por cierto, la cruz del Calvario incluso también terminó con la influencia que Satanás tenía para poder ocupar hombres y mujeres en contra de su voluntad. Antes de la cruz del Calvario, existía en gran escala la posesión demoníaca y era algo común en ese antiguo mundo. Y parece que hubo un gran aumento de esa actividad de forma histórica en el periodo de antes de la venida del Señor Jesucristo, la posesión demoníaca. Pero con el Calvario, eso terminó. La posesión involuntaria, de eso estoy hablando. Satanás ya no tenía ese poder para poder ordenar a sus demonios a que ocupasen el alma de una persona, a menos que, y vamos a hacer aquí una excepción, a menos que las personas practiquen estén participando en lo oculto, y entonces prácticamente le inviten y le lleven por su propia voluntad a que los posean, pero ya no existe la posesión involuntaria. Y en aquel entonces incluso había niños pequeños que podían ser ocupados por demonios sucios de forma involuntaria, pero Cristo los echó fuera. Y Cristo dijo, si yo con el dedo de Dios arrojo demonios, y eso que señalaba, pues señalaba que eso era parte de su gran obra que culminó en el Calvario, para poder terminar con la posesión demoníaca involuntaria. Y los carismáticos hoy en día esperan que las personas pueden ser ocupadas por un demonio de forma involuntaria, quedarse allí, y según ellos después los echan fuera. Pero de forma teológica están en un grave error, porque la Biblia dice que el Calvario terminó con esa posibilidad de una vez y para siempre. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, y está hablando al respecto de su crucifixión venidera que sucedería en unos cuantos días, y dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Evidentemente no a todos,
entendemos muy fácilmente que no quiere decir todo mundo, porque después habla del juicio y de que habría personas que serían condenadas. Entonces no está hablando de forma literal de todo ser humano, sino que claramente está hablando de personas de toda nación, toda tierra, es decir, todo tipo de personas, toda condición que se tenga, toda nacionalidad, personas de todo lugar, hombres y mujeres y niños y adultos. Y dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré, una palabra hermosa, atraeré a mí mismo. La cruz de Cristo, de muchas maneras, es una cosa horrible. En algunas maneras así es. Cristo el Salvador murió en una inmensa agonía para poder llevar el castigo por nuestro pecado. Y aún así, en otra forma, es algo maravilloso, algo hermoso. ¿Por qué? Pues porque nos atrae a Cristo. Así es como venimos a Cristo, somos atraídos por la cruz de Cristo. Cuando tú fuiste salvo, tuviste convicción de pecado de forma negativa. Pero después algo te pasó que fue muy extraño, muy positivo. Fuiste conmovido, fuiste llevado, fuiste profundamente impactado por el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, sufrió y murió por ti. Y eso te conmovió. Y eso te ayudó tanto que te llevó a Él. Y eso es exactamente lo que dijo que pasaría. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y hace muchos años escuché a un hombre que tenía buenas intenciones, pero estaba muy equivocado. Él estaba diciendo que para atraer a las personas a Cristo necesitamos algo para atraerlos. Sí, es cierto, la cruz de Cristo. Pero después dijo, lo que se necesita más bien no es un predicador predicando en una iglesia, no. Más bien lo que necesitas es una reunión agradable en una casa. Se necesita un pequeño grupo de un hogar donde uno pueda darle amistad a las personas y la amistad les llevará a Cristo. Bueno, tal vez tengan un punto, pero no entendía una cosa muy importante, fundamental. Es decir, que lo que atrae el alma no es la amistad de un cristiano, sino Cristo y Él muriendo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo obra en el corazón, no hay nada que le atraiga más poderosamente a sí mismo que eso. Y eso es exactamente lo que Él dijo. Algunas personas piensan que si tocamos supuesta música cristiana sentimental, eso derretirá corazones y traerá personas a Cristo, pero si dicen eso están confundidos, porque lo que nos atrae es el Calvario, porque se necesita una obra espiritual, y esa es una obra espiritual, tenemos convicción de pecados y somos atraídos. Y dice Cristo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y bueno, un segundo encabezado, versículo 34, segundo, versículo 34, segundo encabezado. La pregunta con desdén, porque aquí tenemos una pregunta así, una pregunta desdeñosa. No la hace esta pregunta un sumo sacerdote, ni tampoco un escriba, ni tampoco un fariseo, y eso no es común. Las multitudes hacen esta pregunta con desdén. Las personas, respondió la gente, aquí dice, versículo 34, tiene que haber habido allí como un clamor si tú quieres, y todos repitieron la pregunta y gritaron pidiendo una respuesta. Y entonces se dijo eso y parece que se unieron haciendo esta pregunta. Tal vez había cientos de personas o tal vez miles de personas ahí escuchando. Las personas le respondieron. Entonces, esto es lo que la gente común pensaba. Y esta es la pregunta. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, es desdeñoso? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y pensemos, queridos amigos, pensemos un momento. ¿No acabábamos de leer antes al respecto de la entrada triunfal de Jerusalén?
El Señor había cabalgado hacia la ciudad. Venía del camino de Jericó que pasa por Betania, a través de las montañas a la ciudad. Él había venido y miles le habían seguido. Y las personas habían venido allí a ese lugar a encontrarle y clamaron, Hosana, sálvanos, Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y le habían proclamado diciendo que era el Mesías. Y esto es un cambio total de 360 grados, de 180 grados, perdón. Decían, ¿quién es este hijo del hombre? Y vemos aquí la decepción. Vemos cómo están como horrorizados por lo que les dijo. ¿Y qué es entonces lo que les dijo? Que les desilusionó tanto y les hace cambiar tanto. Pues les dijo, voy a morir, voy a ser crucificado. Ellos sabían que las autoridades querían arrestarle. Tenían certeza de que no pasaría. Tenían certeza de que él era el Mesías. Pero claro que pensaban que él era un Mesías político, que él les iba a librar de la ocupación romana y que de alguna forma triunfaría. Y ahora obtendría un ejército, levantaría un ejército, y era algo glorioso. Sin embargo, él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, y esto decía, dando a entender de que muerte iba a morir. En el versículo 33 lo dice, y todos sabían que hablaba de la crucifixión romana. He vuelto para morir, les dice. ¿Qué? Respondieron, ¿qué? Entonces, ¿cómo puedes ser tú nuestro liberador? ¿Quién es este hijo del hombre? Eso no es lo que se supone que tú hagas. Ya les había dicho él repetidas veces, en muchas ocasiones con palabras diferentes, yo soy tu Mesías espiritual, soy vuestro liberador espiritual, vengo a que tengan arrepentimiento, no vengo a que tengan una mejor vida ahora, sino para que tengan una vida espiritual que va a durar para toda la eternidad. No habían entendido nada de eso, no lo habían creído, lo habían echado a un lado, no se habían dicho solos, tú eres nuestro Mesías presente político. Y ahora casi inmediatamente estaban con decepción. Y entonces clamaban con desprecio. Hemos escuchado que el Mesías vive para siempre. ¿Dónde habían escuchado eso? Bueno, pues no estaban entendiendo el Antiguo Testamento. Estaban más bien interpretando el Antiguo Testamento de forma cruel, literal. El Salmo 110, por ejemplo, tú eres un rey para siempre conforme a la orden de Melquisedec. Ahí tienes, dirían ellos, el Mesías cuando venga vivirá para siempre. ¿Qué es esto tú que estás diciendo que vas a morir? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? De el aumento de su gobierno, dice Isaías, no habrá fin. Él va a vivir para siempre. Es que no entendían que esto era algo espiritual. Él sufriría y moriría, él se levantaría una vez más y después viviría para siempre. Y claro que sí, ¿por qué? Porque Él es Dios y Él vuelve a su gloria. Mi siervo David será su príncipe para siempre, dice la Escritura. Ahí solo vemos en Ezequiel. Él iba a vivir para siempre, pero es que no entendían que estaba hablando de forma espiritual. Su dominio, dice el profeta Daniel, es un dominio eterno. Entonces ellos tenían esta interpretación literal en su mente. Nuestro liberador vendrá, se va a deshacer de los romanos, nos va a hacer la nación más gloriosa en la tierra y vivirá para siempre. No, yo soy vuestro liberador espiritual, pero ellos no querían una cosa así. Ellos no querían perdón de pecados, o la mayoría de ellos no lo querían. No querían la conversión, la vida eterna, a pesar de que una y otra vez les había dicho al respecto de esas cosas. Así que tenemos aquí la pregunta desdeñosa. Y ya era tiempo que hicieran esta pregunta, porque ese problema lo habían tenido en todo tiempo. Tenían una determinación de tener un Mesías político y querían ignorar a los profetas. Querían ignorar su propia predicación de Cristo. Así que esto nos lleva al versículo 35, tercer encabezado, el siguiente, Cristo y su último mensaje.
Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Quedaban unos cuantos días ya ahora. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.